Abril 4. Muerte de Josué. Josué 24, 29 y 30. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Jueces 2, 8 y 9. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Muerte de Eleazar. Josué 24, 33. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibeá, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Fidelidad de toda aquella generación. Jueces 2, 6 y 7. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué 24, 31. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Se levanta una generación nueva. Jueces 2, 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Pueblos no destruidos para probar a Israel. Jueces 3, 1 al 5. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La apostasía de Israel. Jueces 3, 6. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Jueces 2, 11 al 15. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. El ángel de Jehová en Boquín. Jueces 2, 1 al 5. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente.
ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. 1220 a 1050 antes de Cristo. Período de gobierno de los jueces. La obra de los jueces. Jueces 2, 16 al 23. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Otoniel libera a Israel de Cusán Risataín. Jueces 3, 7 al 11. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risataín, rey de Aram Naharaín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor, y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risataín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. 1197 a 1165 antes de Cristo. Los filisteos son expulsados de Egipto por Ramsés III y se establecen en la zona costera de Palestina. Ahod libera a Israel de Moab. Jueces 3, 12 al 30. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, el hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo:
tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey, y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa, y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos los moabitas. Bajaron con él, y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. Sangar libera a Israel de los filisteos. Jueces 3:31. El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. También él liberó a Israel. 1130 a.C. Barak derrota a Sísara, capitán del ejército del rey Jabín. Débora y Barak. Jueces 4:1-21. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Hazoret Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Eber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayim, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Haroset Goyim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Hazoret Goyim,
todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo». Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Tengo sed», dijo él, «¿podrías darme un poco de agua?». Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. «Párate a la entrada de la carpa», le dijo él. «Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, contéstale que no». Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Jueces 5, 24 al 27. Sea Jael, esposa de Heber el kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, Jael le dio leche. En taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó. Allí cayó y quedó tendido, cayó desplomado a sus pies. Allí donde cayó quedó muerto. Jueces 4, 22 al 24. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. «Ven», le dijo ella, «y te mostraré al hombre que buscas». Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron.